Cátedra Gerardo Valencia Cano. Con la muy buenas noches a nuestra amable audiencia de Telemar, un nuevo capítulo de Cátedra Gerardo Valencia Cano. Nos acompañan Wenceslao Estupiñán, Manuel González y nuestro querido Óscar Gutiérrez. Y entonces el tema de esta noche para Cátedra es el presbítero José Ramón Bejarano. Pues al fin y al cabo José Ramón Bejarano fue casi, se puede decir, el párroco de Buenaventura durante más de la mitad del siglo pasado. Con la muy buenas noches, Wenceslao, arranque usted con el tema del padre José Ramón Bejarano. Muchas gracias, Luis, y a los coequiperos aquí esta noche. Y amable audiencia, es un honor para este grupo poderles hablar a ustedes de quién fue José Ramón Bejarano. Más de uno de la nueva generación escasamente han oído hablar del padre Bejarano, y lo que se habla del padre Bejarano dentro del lenguaje común es que fue un cura bastante fregado, fue un cura que, según los decires, tenía muchas enemistades, era demasiado, entre comillas, la palabra jodido. Y yo creo que nosotros esta noche queremos que ustedes, amable teleaudiencia, vayan escuchando y viendo cosas de lo que fue el presbítero José Ramón Bejarano, que cuando uno lee la autobiografía escrita por él mismo, que se la hizo a Monseñor Gerardo Valencia Cano, a pedido de Monseñor Gerardo Valencia Cano, le escribió 11 cuadernos manuscritos, donde él, a la edad tan tarde que escribió, es formidable conocer la memoria detallada histórica de su pasado. Él esgrime detalles que cualquier persona, a la edad que tuvo él cuando escribió, y frisaba ya los 80 y pico de años, es de verdad increíble que nosotros no conozcamos a fondo lo que fue este personaje, bien vilipendiado históricamente, pero en su escritura se nota lo grande que fue este personaje, nacido en Novita, Chocó, hijo de padre de Palmira y de madre chocuana, muy pobres. De todas maneras, es una introducción como para que ustedes entren ya a escuchar la historia de lo que fue el padre José Ramón de Bejarano, tomado de su propia autobiografía. Esto no es invención de nadie que hizo investigación sobre la vida de él, no. Es el mismo que consignó en esos cuadernos y que yo tuve la oportunidad, con la ayuda del padre Antonio Ruiz, después de que murió Monseñor Valencia, de que los facilitara para que una secretaria mía, y debo decir aquí en público, en honor a ella, y hay que darle mucho agradecimiento, Millerlania Estupiñán, trabajó conmigo en el Fondo de Vivienda, y ella tuvo el trabajo de coger esos cuadernos y transcribirlos a máquina, 276 páginas en papel oficio. Este es el momento para que con mis compañeros le demos agradecimiento a esta persona, que si no hubiera sido por esa transcripción a máquina, quién sabe hoy en día dónde estaría la historia del padre José Ramón Bejarano.
A ver, Wenceslao, esa historia que la vamos a conocer a continuación, pero antes de conocer la historia, que es una autobiografía de José Ramón Bejarano, quiero preguntarle a Óscar Gutiérrez, bienvenido de nuevo, compañero, preguntarle, usted que vivió en los años 50 y 60, ¿cuál era la perspectiva que se tenía de este sacerdote? Cuando llegamos aquí a Buenaventura, estaba Monseñor Gerardo Valencia Cano, pero a pesar de que Monseñor Gerardo Valencia Cano, que empezó prácticamente desde 1952, cuando se creó el vicariato apostólico acá, se hablaba mucho del padre Bejarano y se hacía mucho énfasis de su forma de ser tan recia, de sus rabietas y de la forma de como no tragaba entero, que prácticamente era la iglesia, sobre todo la misa, un juzgado, porque de ahí públicamente hacía conocer las desavenencias de muchas personas y la mala conducta de muchos de los parroquianos de esa época. Entonces la misa era muy concurrida y dejó pues una estela de juicios, inclusive de personajes de nuestra ciudad que salían a relucir sus debilidades, digámoslo así entre comillas, por parte de Monseñor, del padre Bejarano. No tragaba entero. Manuel, usted también, sus ancestros deben de haber tenido algo que les haya dado la mano de hierro que tenía el padre José Ramón Bejarano. ¿Usted qué recuerda que le hayan contado o que haya traspasado hasta usted cuando era joven? Bueno, yo recuerdo que mi mamá me contó que a mí me bautizó José Ramón Bejarano. Tengo también la anécdota de que yo nazco un 21 de septiembre y un 24 del mismo mes, o sea, 3 días después recibo el bautismo. Es una fecha importante, siempre la valoro, porque es mi nacimiento espiritual, ¿sí? Y es una fecha que yo siempre tengo la oportunidad de decirle a quienes comparto, y en este caso a la audiencia, que recordemos también cuál es nuestro día de bautismo, porque es una fecha tan importante como el día en que nacimos biológicamente. Recuerdo también que él le correspondió mi confirmación, ¿sí? A los 7 años en ese entonces, me tocó mi confirmación, hice la primera comunión y luego después la confirmación. Ya más adelante me preocupé ya por conocer un poco más y refrendo las palabras de Chelao cuando dice que era una persona que por su manera de ser, su característica de ver las cosas, era muy directo y muy fuerte, ¿sí? Era una persona que hacía respetar mucho el culto, no permitía cualquier tipo de trajes en la Eucaristía, en el templo, tenía que venirse bien presentado, y eso pues siempre generó una antipatía, pero también las personas fueron aprendiendo de que hay lugares donde uno puede estar de una manera, pero hay otros que no. Hoy también hay una serie de normas que nos permiten saber que un día, por ejemplo, yo iba hacia la sociedad portuaria, me había puesto las sandalias, ¿sí? Y cuando yo pido la entrada me dijeron que no podía entrar porque tenía sandalias, ¿sí? Dije, pero este es un tipo de calzado. Me dijeron, sí, pero no está dentro de los reglamentos, ¿sí? Entonces no pude entrar, me tocó lo que iba a hacer, pedirle a una tercera persona que lo hiciera y esperar afuera hasta que me pudieran traer la respuesta. Y eso es importante tenerlo presente porque siempre se requiere algo de disciplina, ¿sí? Y la disciplina empieza por uno mismo. Entonces creo es resaltar esos elementos del padre José Ramón Bejarano. Bueno, Emanuel y Óscar y Chelao, ya hemos dado un bosquejo de la referencia que se tiene aún en Buenaventura sobre este sacerdote. Pero sin querer disculparlo,
al reverendo José Ramón le tocó ser ortodoxo, una mano de hierro, porque la iglesia lo era, y ese era lo que había que hacer, ese era el dogma. Y entonces José Ramón Bejarano era un hombre de su tiempo, muy apegado a la Santa Madre Iglesia Católica, que tenía esa rigidez de la época. Ahorita sí, Chelao, usted que es el portador de este manuscrito que usted gentilmente nos los ha compartido, empecemos por José Ramón Bejarano. A mí me parece, Chelao, como para abrir un poquito el programa, que es que José Ramón Bejarano fue muy vilipendiado, fue muy humillado cuando niño, según lo que yo alcanzo a leer. Así es. De verdad que la historia de José Ramón es, si uno la lee, es bastante triste saber que un personaje como fue él al final de sus vidas, un personaje con varios doctorados, entre otras cosas, doctor en teología de la Universidad Lateranense de Roma, hablaba varios idiomas, hablaba el latín como si fuera el castellano, hablaba el castellano y lo escribía como él era muy aficionado a Caro y Cuervo, a todos estos grandes escritores. Un señor, vamos a empezar por el inicio diciendo que nació en Novita, Chocó, hace 141 años, mayo 2 de 1879. Murió en Cali en el año de 1968. La memoria no me falla, son 87 años de vida. Y hace 52 años que él murió, y da algo de tristeza saber, si los lectores pueden ver, esta es la placa que tiene aquí en la catedral. Presbítero José Ramón Bejarano, octubre 23 del 68, y no dice más nada. Es decir, ni una palabra de reconocimiento a este ser humano que le debemos mucho, porque todos los que somos cristianos católicos nacidos en aquella época, él nos introdujo al Evangelio de Cristo, él nos introdujo a la religión que nosotros profesamos. Está sepultado aquí en la cripta del osario de la Catedral San Buenaventura. Pobre, pero con un talento que el Creador le dio enorme. A los 6 años, José Ramón Bejarano sabía leer y escribir. Y lo hizo porque dice en su escritura, una vieja negra le entregó una cartillita que llamaban Citolegia, que le Citolegia, perdón. Citolegia. Viene del latín cito, que es aprendizaje rápido, y legere, que es leer. El modelo de la citolegia es aprendizaje rápido, que hoy en día, según dice él en su escrito, los grandes intelectuales no le han dado toda la importancia, creen que eso. Y para Caro y Cuervo, y para todos estos grandes escritores que él conoció, dicen que era la mejor cartilla que se había inventado para darle el aprendizaje rápido. Tanto que a los 6 años, José Ramón Bejarano, sin haber ido a la escuela, ya sabía leer y escribir. Cuando entró a la escuela le llevaba ventaja a los demás niños, lógico. Entonces, era una persona con una capacidad enorme, pero con todo y eso, la suerte, no la suerte, sino las circunstancias lo llevaban a unas situaciones bastante tristes, bastante delicadas. Por ejemplo, la mamá, que era simplemente lavandera, cocinaba, hacía oficios, ella, pobre, educó pobremente a este personaje. Nunca se puso zapatos, solo lo vino a colocar cuando fue llevado al seminario menor de Popayán. Y la llevada a Popayán a estudiar pasa por toda una historia de un sacerdote de Ismina. No, era cura en Ismina y de todo Chocó. Ese solo sacerdote, el padre Terán, fue el que lo acogió, porque un día llegó a la casa de ellos en Novita, de Ismina a Novita viajó para llegar allí, y en una noche de esas de lluvias llegó al ranchito
y la mamá lo recibió y le dio el cuartico de ellos para que el cura durmiera en el cuarto y él y su mamá dormían en la cocina, durmiendo en el suelo. Son cosas dentro de su biografía que la verdad a uno le llaman la atención. Chelao, si me permite, demos la oportunidad a Oscar y vamos variando. Sí. Oscar, usted nos da unos datos primarios de José Ramón Bejarano sobre su familia, quién era su mamá, de cuál era la procedencia de su árbol genealógico, Oscar. Sí, hay que resaltar de que cuando nació en Novita era la capital de la provincia de San Juan, lo que hoy es en el departamento de Chocó. El padre de José Ramón Bejarano, José María Bejarano, era natural de Palmira, y la mamá era Dilmina. Él fue profesor siendo aún diácono, y el 8 de junio de 1903 lo ordenó sacerdote el ilustrísimo señor de esa época, Manuel José Caicedo. Hizo méritos estudiantiles, que era, como se dice coloquialmente, era un estudiante sobrado, donde iba el padre José Ramón Bejarano. Fue coadjutor de la parroquia de la Trinidad de Palmira. Eso fue en noviembre de 1903. Y consiguió la venida así aquí a nuestra ciudad ya por el año de 1904. 1912 él trajo también las Hermanas de la Caridad a regentar una escuela de niñas, fundó escuelas también aquí en Buenaventura, en los corregimientos. También fue, resaltar también que fue el vicario de Cartago, es decir, una trayectoria. Cuando él estuvo en Roma, en la Universidad Gregoriana, él tuvo doctorados, nada menos que en esa época en Derecho Canónico y Teología. Él permaneció en muchas ciudades de Europa, la recorrió, estuvo en Córdoba, Sevilla, Granada, en París, en Lourdes. Fue una persona que tuvo mucho contacto y muchas relaciones con grandes personajes de esa época de la Iglesia Católica. Él fue también muy apreciado en los corregimientos de acá, en el Laya, Yurumangui, Cajambre. Le tocó administrar lo que se llamaba en esa época el curato de Buenaventura. Y algo muy interesante, que era una persona que le gustaban los idiomas, muy leído, no solamente la Biblia, Santo Tomás de Aquino, el Código del Derecho Canónico, era un lector de Miguel de Cervantes Saavedra, en el Quijote. Además, tuvo un desempeño muy diciente aquí en nuestra ciudad, hasta el año de 1952, cuando se crea el Vicariato Apostólico. Es decir, el padre Bejarano fue el último curato que tuvo Buenaventura en esa época que se le dominaba. Yo quiero resaltar también, para darle paso al doctor Manuel, que tengo una anécdota. Cuando Odilia Lorza, que llegaron acá a Buenaventura hace más de 100 años, que fueron una familia muy prestante que llegó de Palmira, inclusive uno de ellos fue alcalde de Buenaventura. Tuve la oportunidad de estar en el cumpleaños número 103 de Odilia Lorza, que se hizo ahí en la casa, aquí en la calle Primera, en el edificio de Ezequiel el Curi, donde Hernán Rodríguez, que también fue una persona muy prestante aquí en Buenaventura, hace ya un tiempo falleció, muy querido, fue representante, diputado, concejal. Y entonces, celebrando esos 103 años de la señora Odilia, me contó sobre Ramón Bejarano, las discrepancias, las diferencias que tuvieron
porque muchos de los personajes de la iglesia que llegaban de Cali y de Palmira eran donde la Lorza y no llegaban donde él, siendo pues el que regentaba aquí la iglesia católica. Entonces se empezó a hacer una diferencia y todo eso, y eso fue algo muy especial. Me decía ella en una entrevista que le hice, que la pasé en esa emisora que ya desapareció, pero que la quisimos tanto, Cascajal Estéreo, donde ella hablaba sobre las diferencias, y vivían en un contrapunteo porque eran de la Lorza y no venían del padre Bejarano, y hasta ya de tintes, pues, de color y todo eso, pero era porque ambos, como él tenía, su padre nació en Palmira y eran de Palmira, que llegaron hace más de 100 años acá a Buenaventura. Entonces también ahí mostraba su forma tan reacia y un poco cascarrabias para la época. Óscar, continuando con José Ramón Bejarano, quiero hacer notar que leer estas cuartillas, esta reliquia que tiene Wenceslao, es como entrar a la historia, como que alguien nos contara la historia de Buenaventura. Este hombre llegó para 1903 a Buenaventura, y en medio de su relato de su estadía en Buenaventura va contando los acontecimientos que fueron y han sido, pues, los que han marcado la ciudad. El gran incendio del año 31, la explosión del barco Tritonia y la relación con los comerciantes y con poetas, que ya Wenceslao nos contará sobre el tema, porque este hombre era muy culto, este hombre peleaba pero con altura. Entonces vemos que leer a este relato que hacen 200 y pico de páginas es como estar en una ventana y ver qué pasó en Buenaventura en esa época. Quiero preguntarle a Manuelito, doctor Manuel, este sacerdote fue, no sé, le achacaron muchas anécdotas, ¿no? Por su forma tan recia de manejar a sus ovejas, a sus feligreses. ¿Nos puede compartir unas dos anécdotas de este sacerdote? No es tarea fácil, pero vamos a intentar. Aquí cerca de la catedral quedaba la funeraria San Luis. Allá había un señor Rodríguez, muy conocido aquí en la ciudad, y él también era un asiduo asistente a la Eucaristía. Y había una señora que parecía que gustaba de él y él de ella, y entonces se encontraban en una panadería. Entonces él siempre trataba de dar, como llamar la atención, hacerle ver a la feligresía que lo que estaban haciendo no estaba correcto, de acuerdo a los dictámenes del Evangelio, que uno puede hacer su vida, pero a medida que va conociendo de Jesús, pues su vida tiene que irle poniendo orden. Y él lo hacía de una manera sin tratar de dar los nombres, pero sí a este señor le llamaba Marcos Rodríguez y él se llamaba Marcos Rodríguez, ¿sí? Entonces le cambiaba para que la gente no entendiera con quién se estaba refiriendo. Y entonces le decía que se iba a comer el pan de la señora no sé qué. Entonces esas cosas son las que generalmente la gente cuenta mucho. Aquí el doctor Edgardo Caicedo, sobre todo, tiene unas anécdotas pero impresionantes. Uno se empieza a escucharlo a él y de verdad que ríe. Si no ha reído, ahí sí ríe bastante, porque la cuenta con una gracia que emociona. Entonces, como lo está diciendo Óscar, Pero, ahora... Manuel, ¿cómo era lo de la pluma? Que lanzaba la plumita y daba la vuelta por la iglesia. Dígalo. Sí, que él lanzaba una plumita para el aludido, que era Marcos Rodríguez, y entonces la plumita llega a que se asentara la plumita, ese era el aludido. A que le cayera. A Marcos Rodríguez, ese era el compadre, entonces ese era el escarmiento que tenía ante los feligreses. Óscar, hay una anécdota también de lo que hablaba ahorita Manuel, de que hay que llegar bien presentados dependiendo del sitio donde se va a llegar. Parece ser que nos gustaba mucho que las damas llegaran
en trajes de sisa, ¿no? Esos de escotes, un Manga. poco grandes. Ni escote, ni... Y este sacerdote, en su sisa. ortodoxia, que él creía que era lo mejor que estaba haciendo, mandó a fabricar dos mangas, mangas. unas mangas largas, hechas de costal, y las tenía allí a un lado en la sacristía. Y llegaba una dama de estas, de pronto en forma desobediente, con sisa, o sea, sin la manguita y de pronto con escote, y este sacerdote no se ruborizaba, sino que le decía al sacristán o al acólito: tráigame las mangas. Y a esa señora, a esa señorita, pues le hacía pasar una vergüenza y le hacía poner aquellas mangas, y así debía escuchar la Santa Misa. Entonces miremos hasta qué punto llegaba, y yo considero que no era de mala fe, ¿no, Chelao? No era de mala fe, era su estilo de formación. Él fue formado en el seminario de Popayán, que es el emporio de la tradición eclesiástica de Alto Turmequé, porque allá no llegaban sino los hijos de los grandes ricos. Incluso cuando él llegó a ese seminario tan pobre y con unos zapatos ahí tipo babuchas, todo feo, a él lo mandaron a dormir, fue allá, no en el seminario, y no lo mandaron allá donde está el chiquero. De los puercos. De los puercos. Y no creían que él podía llegar a ser sacerdote, aún más a él lo toman como sirviente de los sacerdotes y del arzobispo y todas esas. Cuando salían de correría, él era el encargado de llevarles las cosas, incluso por las mañanas sacarles la bacenilla de ellos para lavarla. A él era el que le tocaba hacer todo ese tipo de cosas. Y con todo eso fue profesor, siendo un diácono del seminario. Fue profesor de ahí del seminario, de los que se burlaban de él. Cuando él en un momento dado, en su momento primera, van y lo sacan de clase, pero cuando al final de su periplo, van a dictar los premios, van a dar los premios de final de curso, y es impresionante, me permito, con la venia de ustedes, en la solemne distribución de premios, el 29 de junio de 1896, se hallaban presentes el obispo Manuel José Caicedo, que después fue el arzobispo Manuel, el gobernador del Cauca Grande, doctor y general José Antonio Pinto, el Tribunal Superior, el rector de la Universidad del Cauca, el de los hermanos, el rector de la Normal, numerosos doctores, innumerables caballeros, la flor de la nobleza femenina de Pubenza, muchos padres de familia que de varios departamentos habían acudido, cantado el himno nacional. Bueno, Esteban, en medio de tantas preguntas de lo que estamos hablando sobre Gerardo, yo quisiera conocer y también decirle a la generación de acá de Buenaventura, la nueva, las verdaderas razones por las cuales el mismo instituto llevó a Gerardo a una reunión para declararlo, pues, que no debiera seguir acá como pastor. Es decir, ellos tenían sus argumentos, sus razones, pero históricamente no conozco yo que se sepa los verdaderos argumentos por los cuales su propia comunidad iba a pedir que lo destituyeran. Porque él, lógico, estaba la imagen del obispo rojo, los periodistas lo declaraban como el obispo rojo, la alta jerarquía, él era una persona pues, de no acercamiento, como pasa hoy con los verdaderos profetas, ¿cierto? Vienen siempre con un sticker y la gente en un momento, ¡ay, usted es del grupo de Golconda! ¿Cómo así? Tal y Pascual. Es decir, ya después de 48 años, ya que sabemos lo que sucedió y que sabemos que la divina providencia, la mano de Dios, hizo que Gerardo no llegara a Buenaventura a decirle a su pueblo que lo habían destituido. Para mí eso es una voluntad divina, lo que pasó con el accidente. Pero queríamos como conocer desde el punto de vista histórico las verdaderas razones, porque pues históricamente uno como historiador, y aquí está el amigo Luis que es experto en la materia, uno como historiador investiga las verdaderas causas por las cuales se dieron estos acontecimientos. Yo no sé si tú tienes algo de informe o conocimiento para que
pues nos des tu versión sobre eso. Por Leo. supuesto, yo he entrevistado a muchos de los abuelitos con los que yo vivo ahora, que son personas de más de 90 años hoy, eh, y tengo la fortuna de estar con ellos y a cada uno los he entrevistado sobre este momento histórico. Y la conclusión es que nosotros como comunidad de los misioneros javerianos de Yarumal solamente tenemos gratitud. Eh, para nosotros es un honor decir que de nuestra casa, de nuestro hogar, salió un hombre de la talla de Gerardo Valencia Cano. Sin embargo, por supuesto, como lo decís, hay unos factores históricos. No fue la institución como tal, de hecho, no era ni siquiera el superior del momento, aunque tampoco lo evitó, sino que eran 2 o 3 misioneros. Los nombres están, pues no hay problema tampoco en decirlos, yo no maquillo el lenguaje tampoco. Y 2 o 3 misioneros que motivaron una reunión, 2 misioneros de, de esa corriente ortodoxa, eh, y Ella está motivaron muerta. esa... Sí, Chelao. Todos están muertos ya. Sí, ellos 2 están muertos, por supuesto. El padre Francisco Arango y el padre Gustavo Vélez, con muchas cualidades y que hicieron mucho bien, pero por supuesto, en este aspecto de su vida, con Gerardo Valencia Cano fueron muy duros. Y ellos motivaron un juicio, esa reunión es recordada como el juicio, donde prácticamente la reunión era para enrostrarle a Gerardo Valencia Cano que muchos sacerdotes que estaban bajo su pastoreo, bajo su cuidado como obispo de Buenaventura, se habían salido del ministerio. Y en ese momento existía la teología de salvar el sacerdocio. Todos los sacerdotes antiguos fueron formados en eso, que hay que salvar el sacerdocio. Y hoy no lo leemos así, hoy lo leemos que la salvación es antropocéntrica, es decir, hay que salvar es el ser humano. Y si para algún ser humano su ministerio sacerdotal le impide ser auténticamente humano, pues antes hay que apoyarlo a que deje el ministerio y se una en una vida matrimonial que seguramente lo va a hacer de una vida cristiana bellísima. Entonces, Gerardo fue mostrado en esa reunión como el culpable de que muchos de sus sacerdotes que estaban en el medio, alrededor de Buenaventura, dentro de su jurisdicción, se hubiesen salido. Eso era una cosa gravísima, pues en el momento, y ustedes saben que en un mundo que era menos comunicado que el que tenemos ahora, pues la prensa catalogó a Monseñor Valencia como líder de Golconda, cuando ustedes saben que eso no es preciso. Monseñor Valencia, como papá, acogió a este grupo de sacerdotes y cristianos que estaban inquietos y los acogió para la segunda reunión en su jurisdicción. Participó de unas cuantas reuniones, leyó los documentos y dijo que le parecía bien y firmó el documento final, pero Gerardo Valencia Cano no era el líder de Golconda. Lo que pasa es que la prensa lo malinterpretó porque como era el obispo, era el único obispo firmante, pues entonces la gente piensa que los obispos son los que mandan, pero los líderes de Golconda eran otros, y Monseñor Valencia lo que hizo fue acogerlos con cariño. Entonces, claro, algunas personas desinformadas por la prensa empezaron a ver a Gerardo Valencia Cano como un obispo subversivo, un obispo que motivaba a los sacerdotes que tomaban la vía de las armas, y por supuesto todo esto son desinformaciones y son errores que fueron malinterpretados. Uno de los sacerdotes que he entrevistado aquí, el padre Bernardo Calle, me dijo, yo estaba en esa reunión y yo estaba sentado al lado de Monseñor Valencia y él me codió y me dijo, mono, defendeme. Y me dijo llorando, llorando, y yo no fui capaz. Y yo no fui capaz. Era, sí, como una azonada, una emboscada que le tendieron a Monseñor Valencia. Como te digo, 1 o 2, no fue la comunidad, sino 2 sacerdotes que
querían demostrar que él era el culpable de que muchos se hubiesen salido. Quería agregar allí a lo que tú dices, sí. Por lo que tú has dicho, pues uno ve que el instituto como tal en este momento después ha hecho mucho por Gerardo Valencia Cano y por el nombre, por todo lo que él dejó. Pero acá en la conciencia colectiva de la gente de Buenaventura, de mi edad para abajo, muchos sí señalan a quien fue el superior general en ese momento, que luego vino como obispo a Buenaventura. Y los hechos entre la gente dice es que él vino a acabar con la obra de Gerardo Valencia Cano. Y hay acontecimientos muy claros en los cuales él, para no decir el nombre, sí, se atravesó a muchas cosas de lo que Gerardo había dejado hecho. Es decir, en la conciencia colectiva de gente de mi edad, gente un poquito más abajo, por ejemplo, muchos del Instituto Matías Mulumba, que fueron formados allá, muchos de los que recibieron formación incluso a nivel del seminario, que se dieron cuenta el cambio que hubo a nivel de la formación en el seminario menor y de las otras cosas, y cosas, por ejemplo, tan claras y evidentes como, por ejemplo, todo lo que aconteció cuando la muerte del padre Ruiz, el entierro de la muerte del padre Ruiz, los muchachos de Jesús adolescente querían que él fuera enterrado allá y este señor se opuso rotundamente. Además de eso, sacó de allí toda la obra de Gerardo Valencia Cano y la entregó a los padres salesianos, que en un momento dado, pues eso tiene sus críticas acá. Es decir, hay hechos históricos, acontecimientos en los cuales se notaba y en la conciencia colectiva de mucha gente de mi edad y de aquí de Buenaventura es ese personaje que era superior general en el momento. Sí, y fíjate que no solamente lo reemplazó en Buenaventura, sino en el Baupés también, y también fue sucesor de él, aunque un periodo posterior, siendo superior general, ¿es cierto? Monseñor Valencia había sido superior general y este hermano nuestro también. De todas maneras, todo esto, como ustedes bien me lo han enseñado, Chelao y Luis, hay que leerlo como providencia divina. Es decir, la reunión esta de la que estamos hablando en Yarumal, donde Monseñor Valencia se sintió con toda legitimidad, pues se sintió incómodo. Su viaje en este avión, todo fue providencial. Ahora sus palabras son proféticas, hablan con autoridad, y el mismo pueblo de Buenaventura nos ha demostrado cada 21 de enero que Gerardo sigue vivo, que Gerardo ha resucitado. A mí me encanta, por ejemplo, con respecto a nuestro fundador. El fundador nuestro, Monseñor Miguel Ángel Builes, murió un 29 de septiembre, y un 29 de septiembre en Santa Rosa de Osos no vamos sino los curas y las monjas a la misa, no va la gente. Y en cambio en Buenaventura es todo lo contrario. La catedral se abarrota de gente y eso es claro. Aunque el proceso de canonización de Monseñor Miguel Ángel Builes vaya más adelante, el pueblo ya ha canonizado a Monseñor Valencia y lo tiene en sus venas. Eso es lo verdaderamente bello. Chelao y Esteban, yo quiero seguir con el tema que traía Chelao cuando decía que vino el obispo, que no vamos a decir el nombre, a acabar en realidad con el legado de Gerardo, tanto así que Chelao es digo yo, un damnificado, porque hubo yo le llamaría una desbandada de sacerdotes que eran los soldados de Gerardo. Y cuando vino este señor, hasta eso sucedió. ¿O cómo es la situación, Chelao? No, pues Esteban, es decir, en su momento, pues la mayoría se desbandó, murió el pastor y
pues la mayoría se desbató porque inmediatamente vino la represalia. Es decir, en varios acontecimientos de manejos acá internos vino una represalia y es decir, una de las cosas que incluso venían de allá, o por lo menos se escuchaba, era que había que acabar con estos turistas jóvenes, izquierdistas, como ahora que también lo clasifican a uno por ser, no seguir lo tradicional, etcétera, o porque uno está pensando en el pueblo, las necesidades del pueblo, o trabajando con la gente más débil dentro de la sociedad. Entonces, en su momento dado, pues que había orden de que había que destituirnos o desaparecernos. A mí me llegó ese mensaje. Yo dije, pues de una vez yo me arreglo y me fui para estudiar al Canadá. Yo me fui definitivamente al Canadá, ya estuve estudiando 4 años. Y bueno, ya después regresé, pero ya las cosas eran por otro camino. Es decir, cosas como estas, por ejemplo, a mí, Esteban, Heriberto me había dado la orden de que me fuera para un río de esos. Que me fuera para un río. Es que además él creía que yo iba a hacerle competencia. Como yo había estudiado en Roma, tenía un grado en teología, etcétera, él creía que el hecho de ese, ya yo iba a hacer alguna cosa para desbancarlo de su obispado. Es decir, cosas de esas uno las entiende y las ve dentro de la jerarquía y entre los seres humanos. Entonces, en su momento le dije, no, chao, yo no, así no es, y yo no comulgo con esos principios. Esteban, usted es un hombre que está presentando su tesis y usted me pronunció una palabra que me impactó. ¿Y por qué no nos habla de esa palabra? Usted me habló de misionología. Cuéntenos, ¿qué es eso? Es que es algo bellísimo porque el concepto de misión cambió en el Concilio Vaticano II. Ustedes saben que si hay alguna palabra para definir a Monseñor Valencia, pues es misionero. Y antes del Concilio Vaticano II, incluso nosotros, como comunidad, los misioneros de Yarumal, llegamos a quebrar jarrones indígenas para que no hicieran la chicha, o llegamos a prohibir hablar en su idioma propio a los indígenas, llegamos a imponer el latín, todo eso que era la teología preconciliar. Y creer que nosotros pues íbamos a enseñar, a salvar, que era la teología pues del momento. En el Concilio Vaticano II eso cambia, porque el concilio del cual participó activamente nuestro profeta Gerardo Valencia Cano, dijo que no, que nosotros no, los misioneros no íbamos a llegar a enseñar, sino a aprender de las culturas, que debíamos descubrir las semillas del verbo. Es decir, le vamos a pedir a esta cultura a la que llegamos cómo ellos viven el mandamiento del amor. Todos los misioneros llegamos tarde, porque ya antes ha llegado Cristo. Cristo está en todas las culturas. Y ese respeto precisamente por las culturas, por su idioma, por sus tradiciones, que antes el papel de nosotros los misioneros es ayudar a que esto no se pierda, todas sus raíces. Todo esto nos lo regaló, nos lo impulsó el Concilio Vaticano II. Y Monseñor Valencia, como padre conciliar, es algo increíble, es algo increíble. La cuota misionera del Concilio Vaticano II la dieron obispos latinoamericanos de la talla de Monseñor Valencia. Y estar en Buenaventura, el pueblo de Buenaventura es muy bendecido al tener un hombre de esta talla en su tierra. Y entonces, en su calidad de primer presidente del Departamento de Misiones, él tenía que hacer las reuniones con los obispos de las jurisdicciones misioneras, léase vicariatos apostólicos y prefecturas apostólicas. Él era como el líder de todos estos obispos de los territorios de misión. Entonces, fíjate que su concepto de misión, el concepto de Monseñor Valencia en su cabeza, que pedía el aporte de antropólogos, el aporte de los sociólogos, la valoración de las culturas,
y de la mujer, del laicado, ese pensamiento llegó a ser escuchado en todos los rincones de América Latina, porque él era el presidente del Departamento de Misiones del CELAM. Entonces, fíjate que su pensamiento, Monseñor Valencia tuvo ese encargo. De parte del episcopado latinoamericano le encargaron aterrizar el concepto nuevo de misión a toda América Latina. Entonces es precioso reconocer que Monseñor influyó con su pensamiento y con lo que él había vivido en el concilio, influyó en todas las personas de América Latina, en los sacerdotes jóvenes, que como en ese momento el sacerdote joven Jorge Mario Bergoglio. Ustedes han visto que en los discursos del Papa Francisco uno alcanza a ver visos del pensamiento de Monseñor Valencia, y eso necesariamente es por la tesis que yo quiero compartirles, y es la influencia clara que Monseñor Valencia tuvo en toda América Latina. Es bellísimo cómo desde el Pacífico sale un hombre que tiene proporciones latinoamericanas a nivel eclesial, incluso social. Chelao. No, pues, es decir, frente a lo que acaba de decir Esteban, pues uno queda como corto de palabras para llegar a ver, a visualizar semejante persona que tuvimos aquí con nosotros, como fue Gerardo Valencia Cano. Yo la verdad, en medio de toda esta conversación y de toda esta explicación, simplemente me atrevería a traer algo que estamos viviendo hoy. Las plegarias que hacía Gerardo en las meditaciones diarias, que él las escribía, entre otras cosas, por allí empecé a enviarte, Esteban, el diario del año de 1969. Ahí te mandé el primer mes de enero. Plegarias que hace 48 años Gerardo las hacía para ver esa espiritualidad de él, cómo él vivía ese espíritu pegado a Jesucristo. Tiene esta que me atrevo a leerla. Apiádate, Señor de Colombia, dice así. Buenos días, mi Dios. Otra madrugada pudiendo entrevistarme contigo para este diálogo contigo hoy al lento gotear de la lluvia. Estaba lloviendo ese día. Apiádate, Señor de Colombia, así como te compadeces de mí. Mira la situación política en que se encuentra a causa de la falta de entendimiento de sus dirigentes. Todos somos iguales y todas las edades se parecen. Cambia el escenario y las luces no cambian de aspecto, pero no de alma. ¿No habrá en esto un reclamo de nuestra semejanza contigo? Haz, Señor, que los hombres con responsabilidad sobre la comunidad comprendamos que solo tomando conciencia de lo que a ti y en ti nos une, podemos llenar las aspiraciones de quienes han depositado su confianza en nosotros. Estoy dominado por las preocupaciones de lo que pasa en Cisneros. Señor, ayúdame a hacer lo que más convenga a este pueblo. Esteban, yo alguna vez veía una disertación suya junto con otros sacerdotes, y lo que Chelao acaba de leer es parte de un diario. Usted me envió muy amablemente, y no lo había visto hasta hace rato, el diario del 64. Pero usted lo explicaba muy bueno, y quiero que lo comparta con mi pueblo de Buenaventura. ¿Por qué Gerardo se veía obligado a escribir el diario? ¿Cuál era el problema que él tenía, Esteban? Bueno, él era consciente de sus debilidades y él se dormía, pero ustedes saben que el dormirse en la oración era producto de su mucho trabajo, es decir, un hombre incansable. Chelao me hacía recordar
Exacto, me hacía recordar, en el diario está, o sea, un día estaba en Yarumala, al otro día estaba en Bogotá, al otro día estaba en Medellín, al otro día estaba en Roma. O sea, un hombre incansable y que porque por su mucho trabajo vivía agotado, porque se acostaba tarde, se levantaba temprano, dormía incómodo. Ustedes saben que regaló su colchón muchísimas veces y entonces él se dormía en la oración. Entonces él dijo, "Oh, bueno, vamos a utilizar este método de oración que es escribir. Y damos gracias a Dios por esta fragilidad humana del dormirse en la oración, porque gracias a eso tenemos unos diarios con una riqueza increíble que fuente, y como les digo, eh, si uno quiere, si uno, y si queremos, lo que pasa es que le tenemos que pedir a mi Dios las fuerzas necesarias, pero si uno quiere encontrar un autor auténticamente latinoamericano anterior a muchos otros, consciente de lo que es un teólogo auténticamente latinoamericano, encontramos en su diario eh, una teología encarnada. Fíjate en lo que leyó Chelao, que es una oración aterrizada en el aquí y en el ahora. Está preocupado por lo que está viviendo Cisneros. O sea, es una oración, como nos decía un sacerdote conocedor de Monseñor Valencia. Monseñor Valencia oraba con la Biblia en una mano y con el periódico en el otro, orando con la realidad. Entonces nosotros en la Cátedra Gerardo Valencia Cano tenemos material de sobra, porque cada una de sus frases, cada una de sus oraciones, cada uno de sus pensamientos, pero sobre todo cada uno de sus gestos, el magisterio de los gestos, nos da para dar cátedra todo un año. Ya frente a todo esto que hemos dicho, la verdad, palabras en este momento yo me quedo corto, porque todo lo que hay de Gerardo para uno conversar, hablar, seguir expresándose, las palabras se quedan cortas. Yo me quedo corto en este momento. Esteban, yo le quiero preguntar, ¿por qué es tan difícil, para usted no lo fue, pero por qué es tan difícil el ayornamiento que dice el Concilio Vaticano? ¿Por qué es tan difícil dar ese cambio de los sacerdotes? ¿Por qué no ponerse a tono con los tiempos? Usted, desde su perspectiva, que usted vive con unos sacerdotes de bastante edad, usted es muy joven, ¿qué pasa que no se da ese paso? ¿Qué sucede dentro del ser humano que no se abre, no hace el ayornamiento? Bueno, yo creo que estamos ciegos, como Pablo, que fue necesario que el Señor le quitara las escamas de los ojos, que se le cayeran para ver auténticamente a Cristo como lo que es. Nosotros, eh, al estar en este ámbito eclesial, hemos sido formados en una estructura que no es latinoamericana. Este es el punto, y ustedes saben que yo lo tomo, eso no es original mío, sino que esto es de Monseñor Valencia. Él decía que la liberación nos la dará un hijo auténticamente latinoamericano. Y las estructuras que tenemos en la iglesia hoy son romanas. Más aún, eh, la forma como están diseñados los seminarios vienen del Concilio de Trento. Más aún, eh, hay una herencia de los obispos que los hace sentir como príncipes. Y fíjate que el obispo hoy, hasta el día de hoy, cualquier obispo se sienta es en las mesas importantes, es decir, en cualquier reunión se sienta es con el gobernador, con el alcalde, con el presidente. Bendito, si Monseñor Valencia estuviera, se sentaría con la gente y dejaría la silla vacía que le tuvieran con los importantes. Entonces, los sacerdotes, los obispos, todas las personas que no son capaces de identificarse con el Cristo que lava los pies a su iglesia,
Han convertido este gesto de lavar los pies en una acción ritual del Jueves Santo. Y Monseñor Valencia nos dan testimonio a las personas de Buenaventura que cuando iba a visitar a una persona enferma, una viejita que no la tenía nadie quien la cuidara, él mismo se ponía a bañar la viejita. Eso es lavarle los pies a la iglesia. No es una cosa ahí que eligen los que no tengan pecueca para lavarle los pies el Jueves Santo. Es una acción ritualista que no tiene sentido si no se vive en la vida. Y no somos capaces, Gerardo Valencia Cano sí lo logró, identificarse con ese Cristo que le lava los pies a su iglesia. Pero es muy difícil para quienes han sido criados en estructuras que no son de ellos. Fíjense un detalle, ahorita que estábamos hablando también de Monseñor Heriberto. Ambos vienen de familias muy pobres. Monseñor Heriberto Correa llegó al seminario descalzo y con su ropita en una cajita de cartón amarrada con una cabulla. Monseñor Valencia también vino de Santo Domingo, de una familia que cayó en una crisis económica terrible como consecuencia de la crisis del 29. Pero Monseñor Valencia continuó ese proyecto de vida y de identificación con los pobres a lo largo de su vida, porque llegó al primer seminario pobre del mundo y porque continuó su vida pobre en todos los lugares donde estuvo. Yo a ustedes les envié una carta a los dos donde él se dirige a Monseñor Willes. Monseñor Willes le dice que hombre, ayúdele económicamente a su familia. Y Monseñor Valencia le responde que no, que su familia sabía que él lo había dejado todo por el Evangelio, que su familia tenía otros hermanos, pero que él estaba comprometido era con los pobres de sus territorios. Entonces, un hombre que no se valió nunca de su estatus de obispo para ayudar, por ejemplo, económicamente a su familia. Pero muchos de nosotros nos hemos dejado seducir por el dinero, por el poder. El poder tiene una magia que lo hace creer a uno superior. Pobrecita la gente que tiene poder, porque muy poquita. Creo que Gerardo es uno de los pocos seres humanos que no se ha embriagado con el poder.